안녕하세요. Bienvenidos a la nueva serie de alfabeto coreano. Aquí os especializaréis con el sonido de las letras para que vuestra pronunciación sea perfecta. Empezaremos con las consonantes y la primera letra es esta. Se llama 기역. Para escribirla la haremos de esta manera. Hacemos una línea horizontal de izquierda a derecha y luego bajamos haciendo otra algo más corta. Fijaos que parece que estemos dibujando el Tetris. Esta forma tiene origen a cómo ponemos la lengua al emitir el sonido. Fijaos al hacerlo vosotros mismos. K. Similar, ¿verdad? Su pronunciación dependerá de varios factores, pero por lo general se pronunciará como un intermedio entre la G de gato y la K de kilo. Gato, kilo. No es exactamente lo mismo, pero bastante similar. Veamos varios ejemplos para ver su pronunciación exacta. 감사합니다. Ya debéis conocer esta palabra, es la manera formal de decir gracias. A veces se romanizará con una G o con una K, porque en realidad no es ni un sonido ni el otro. Sí que suena más como una K que como una G, pero aún así el sonido es intermedio. 감사합니다, 감사합니다. Hangul. Esta palabra significa alfabeto coreano, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Fíjate que en medio suena mucho más suave, casi realmente como una G de gato. Hangul. Hanguk. Similar a la palabra anterior, ¿verdad? Pero esta significa Corea, o sea, Corea del Sur. Fíjate en que esta palabra aparecen dos kyok, la de en medio, que acabamos de decir que suena más suave, mientras que la final suena como la K normal. Hanguk. Entonces tenemos sonidos distintos para esta letra dependiendo de la posición en la que se encuentre. Delante sonará como una K, pero no tan fuerte. 감사합니다. En medio suena como una G de gato, hangul. Y al final también una K, hanguk. Eso ha sido todo por hoy, espero que haya sido un vídeo útil. Me gustaría que en los comentarios me dejarais 3 palabras que tengan la palabra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera todos nos ayudaremos a aprender nuevo vocabulario. Si estas palabras no se repiten entre los comentarios, mucho mejor, así que date prisa antes de que alguien utilice tu palabra. Y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejármela en los comentarios. Os responderé lo antes posible. ¡Hasta pronto!